tenemos la oportunidad de aprovechar esta tensión geopolítica que hay entre Estados Unidos y China para que México se pueda insertar como un jugador más importante en la cadena de proveeduría de Norteamérica. Si analizamos la balanza comercial de Estados Unidos, ellos son deficitarios en productos de alta tecnología y o dependen de Asia o dependen de México. Aquí la carta es: ¿con quién quieres tener el déficit? ¿Con tu principal socio comercial o con tu antagonista global? Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTap Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y cómo impacta en el ecosistema empresarial. Gracias por acompañarnos. Soy Evelyn Villarello, coordinadora editorial de WordTap Capital, y en este episodio hablaremos del valor de la economía mexicana, sus oportunidades de crecimiento, fortalezas para atraer inversión en este 2025. En esta ocasión está con nosotros Adriana García Hernández. Ella es coordinadora de análisis económico de México Cómo Vamos, es economista egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y es apasionada al análisis de las oportunidades y retos de la actividad económica a fin de valorar las fortalezas y avances de nuestra economía. Bienvenida, Adriana, es un gusto que estés con nosotros en este espacio. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto platicar con ustedes de temas tan importantes como son las perspectivas económicas para este 2025. Totalmente, y bueno, déjame contarte un poquito. Las personas que siguen este espacio precisamente están interesadas en conocer un poquito más el escenario de la economía mexicana. Hemos escuchado y sabemos, ahora sí que por históricamente hablando, que cada cambio de gobierno implica un escenario económico distinto, al igual que cada inicio de año. Nos gustaría arrancar con esto precisamente, Adriana. ¿Cómo es este escenario a grandes rasgos para 2025 para la economía mexicana? Bueno, 2025 es un año lleno de retos, tanto internos como externos. Sí, ya tenemos los cambios de gobierno tanto en México como en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y a donde se dirigen el 80% de nuestras exportaciones. Pero dentro del país tenemos un entramado institucional sumamente complejo por todos estos cambios constitucionales que vamos a ver cómo se van implementando. En junio tenemos la elección del Poder Judicial por primera vez en México tras la reforma al Poder Judicial. Y también al final de año tuvimos la desaparición de los organismos autónomos en materia de competencia, como son la COFESE y el IFT, pero también en temas de transparencia, como es el caso del INAI. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona este nuevo entramado institucional para dar certeza a los inversionistas. También por ahí, a principios de este año, tuvimos la presentación del Plan México, que sin duda alguna fue una señal de que tanto el sector privado como el público van a ir de la mano para impulsar a México en este 2025. Y del lado internacional, pues tenemos toda la serie de incertidumbre asociada con las políticas no siempre tan claras del presidente Donald Trump. Oye, qué importante esto que mencionas, precisamente el escenario que hay en general, ¿no? A grandes rasgos, tanto como bien mencionas, estas condiciones externas que son este cambio de gobierno de nuestro principal socio comercial. Del lado interno en México, todos estos cambios que estamos aplicando, como bien mencionas, algunas condiciones que son nuevas para este año. Y bueno, en general, entonces, ahora me gustaría ver el lado, digamos, más positivo. ¿Cuáles son las fortalezas de la economía mexicana? O en dónde hay que tener ahí el ojo precisamente para esta certeza para el inversionista y también para detectar cuáles son los principales pilares que van a crecer en este año. Por supuesto, y dentro de este entorno incierto hay grandes oportunidades para la inversión y sobre todo hay grandes oportunidades para que México
se vuelva todavía una economía más importante en el escenario global. Tenemos la oportunidad de aprovechar esta tensión geopolítica que hay entre Estados Unidos y China para que México se pueda insertar como un jugador más importante en la cadena de proveeduría de Norteamérica. Tenemos el TEMEC, que es este acuerdo renovado después del TLC con Estados Unidos, Canadá y México, que está en un momento también muy peculiar, ya que para el año que entra se espera la primera revisión del tratado, pero digamos que desde este año se están preparando las cosas necesarias que necesita los gobiernos para tomar la decisión si quieren extender este acuerdo o en su caso podría darse que fuera revisado cada año, lo cual pues no daría la certeza que queremos brindar como región a los inversionistas. Entonces, si podemos aprovechar desde la diplomacia, desde la articulación de los organismos privados empresariales y podemos sortear esta revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. México va a tener muchas oportunidades de inversión, todavía más de las que observamos en los años pasados con esta relocalización de industrias conocida como nearshoring. Oye, este último de nearshoring creo que ha sido un tema bien importante desde el año pasado, estuvo ahí mucho en boca de varios medios, de varios analistas. Desde tu expertise y sobre todo de esto, y igual aquí vale la pena que nos platiques de qué se trata México, cómo vamos, cómo están percibiendo precisamente esta industria como una oportunidad para nuestro país. Claro, te platico primero rápido sobre México, cómo vamos. Somos un observatorio económico cuya misión es ser un puente entre los datos, la academia, los tomadores de decisiones y un público más amplio. Es decir, los invito a que visiten la página de mexicocomovamos.mx y ahí van a poderse dar cuenta que seguimos los principales indicadores macroeconómicos pero en palabras sencillas, porque todas y todos tenemos que poder entender a qué se refiere la inflación. Oye, el PIB, el crecimiento, ¿en qué sectores lo estamos viendo? Esto tratamos de quitar esa barrera de decir yo no soy financiera, no soy economista, ¿por qué me debe de importar la composición del mercado laboral? Claro que nos debe de importar para tener un México más próspero. Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que hacemos en México, como vamos, seguir la economía, tanto nacional, estatal y también a nivel sectorial, pero también nos metemos en el análisis de la coyuntura como lo es el caso de, por ejemplo, los primeros 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum, de los retos que hay en la relación bilateral y trilateral ahora con los cambios de liderazgo en Estados Unidos y próximamente en Canadá. También cuáles son nuestras fortalezas internas desde una perspectiva de cuánto dinero público hay para poder atender los grandes retos que hay en el país y en este sentido, tenemos un producto padrísimo en México, ¿cómo vamos? Que es el índice de progreso social, que es una medición de la calidad de vida a nivel estatal, pero dejando fuera las variables de ingreso y gasto, sino lo que nos importa son las capacidades, el acceso a servicios de salud, de educación, de agua, seguridad. Entonces, en este apartado es muy importante poner en perspectiva cuáles son las oportunidades del nearshoring y cuáles son los aspectos de cada estado que hacen posible que o llegue más inversión o que en estos estados no se tengan nuevos anuncios. Y es uno de nuestros hallazgos. El nearshoring llega preponderantemente a los estados con un alto progreso social,
Es decir, tengo conexión con las cadenas de valor de Norteamérica, tengo carreteras, tengo puertos, tengo aeropuertos, tengo energía suficiente, agua, también tengo un mercado laboral con las capacidades que se están demandando y entonces no es sorpresa que encontremos que en el norte de México y en el Bajío tenemos una gran cantidad de anuncios asociados con el nearshoring y que no los tengamos en el sureste mexicano con grandes temas, con grandes oportunidades y sobre todo un rezago muy importante que las políticas deben de mitigar. Muy bien. Oye, y en este ejemplo particular que justo estás diciendo de la industria o lo que podría implicar en nearshoring para nuestro país, y además del otro lado de que una persona o un ciudadano debería de estar enterado de todo esto, y bueno, México, cómo vamos a hacer una gran labor precisamente al hacer más digerible toda esta información. Creo que es muy importante algo que tú mencionas, ¿no? Conocer todo y cada uno de los escenarios, de los indicadores y del impacto que podría tener el ingreso de una, no sé, de algún inversionista internacional, de algún proyecto nuevo, no solamente en un tema particular, podría ser algún proyecto de infraestructura o algo así, y ver cómo esto está impactando en la economía a nivel local y va creciendo, ¿no? Ya a términos más macro. Así es sumamente importante poder dimensionar cuáles son las oportunidades y cómo es la configuración de nuestra economía. Por ejemplo, una quinta parte del PIB de México está en las industrias manufactureras. Entonces, claro que es un sector muy importante y también ahí tenemos gran cantidad, más del 20% del empleo formal de nuestro país. Entonces, es un sector que tenemos que catapultar para que pueda insertarse todavía más en esta integración vertical de la economía digital. México tiene una ventaja comparativa en productos eléctricos y electrónicos. Somos el segundo proveedor de Estados Unidos. El primero es China. Entonces, si podemos leer este distanciamiento o desvinculación que hay de Estados Unidos con China, México tiene que todavía aprovechar más ese vacío que se está haciendo de las políticas que tratan de desvincularse del gigante asiático, porque por ahí vemos que también, a pesar de que México el año pasado consistentemente fue el principal socio comercial de Estados Unidos, o sea, no solamente Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, también nosotros somos el principal proveedor de Estados Unidos. Ahí analizamos que en ciertas participación de importaciones, economías como Vietnam o Corea del Sur, Taiwán, están aprovechando de forma más, aprovechando más este vacío que están dejando las importaciones chinas a Estados Unidos. Y nosotros tenemos el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ahí es una gran oportunidad de inversión para poder hacer que México crezca más y también para poder crear sinergias con el sector público que necesita sentar las bases y dar claridad de cuál va a ser em, la configuración, no solo del Estado de Derecho del país ahora con lo del Poder Judicial, sino también cuál va a ser la configuración de la industria eléctrica. Sin electricidad no podemos hablar de ni industria ni prácticamente de cualquier actividad económica. Entonces, el sector eléctrico es fundamental para que México pueda crecer más. Muy bien, creo que ya te me adelantaste un poquito a enlistar un par de los sectores que precisamente son muy importantes, el eléctrico, el manufacturero. ¿Qué otros son tan importantes para la economía mexicana? Sin duda, ahí yo me voy a atrever a adelantarme y decir el automotriz, que es otro bien importante que implica
ahora sí que una microeconomía que está impactando positivamente, generando empleos, atrayendo más inversión, y esto pues se ve sobre todo, o lo vemos en la economía local, ¿no? Por ejemplo, en el consumo, que también está ahí ayudando un poco. Cuéntanos un poquito más de estos sectores que son ahí muy importantes para la economía mexicana. Tú mencionas un ejemplo muy importante, la integración de la industria automotriz, desde Canadá, Estados Unidos y México, para tener un coche, un producto final. Las autopartes cruzan hasta 8 veces las fronteras de los 3 países. Entonces, si hablamos de de una industria que habla de la importancia de la colaboración y de la integración de Norteamérica, es el automotriz. Ahora, más sectores. Lo Uno que también es transversal y que depende mucho de la situación nacional de seguridad pública es el de transportes y comunicaciones. Necesitamos carreteras más seguras, necesitamos aduanas más eficientes, ya que en México el comercio exterior, más del 80% se lleva a cabo a través de carreteras. Entonces, si no tenemos la infraestructura de carreteras necesaria, pues no solo poder decir es una carretera, por ejemplo, sin baches, necesitamos seguridad pública. Necesitamos que que las mercancías puedan trasladarse entre distintos puntos del país sin que éstas sean, robadas por, grupos delictivos. Entonces, creo que ese es un componente que muchas veces cuando hablamos de comercio exterior, nos damos cuenta que también las condiciones nacionales son muy importantes para esto. Ahora, el otro que vemos, y me imagino que la audiencia estará muy al pendiente de esto, es el sistema financiero mexicano. Para poder eh, canalizar eh, los capitales que se requieren para poder detonar nuevas oportunidades de producción o expandir las ya existentes. Ahora, de acuerdo al Banco de México, la principal fuente de financiamiento de las empresas en México son los proveedores. En segundo lugar, es la banca comercial, pero entonces ahí vemos un nicho muy importante para el capital privado para poder detonar estas oportunidades de inversión. Ahora, cuando nos vamos a la parte del presupuesto público, que sabemos que México tiene finanzas públicas muy limitadas para un sinfín de pendientes en materia de salud, educación y seguridad, por mencionar algunas. Ahí vemos que el gasto en innovación y desarrollo no alcanza ni un punto del PIB. Cuando vemos que economías comparables, como podría ser Brasil, esta cifra es muy superior y, por supuesto, en Estados Unidos, a pesar que está por debajo del 4% del PIB, pues todavía en México no tiene los recursos públicos para detonar la inversión. Y cuando hablábamos de que tenemos esta ventaja comparativa en sectores, perdón, en productos eléctricos y electrónicos que son clave para la economía digital, ahí hay un nicho muy importante para que el capital privado pueda detonar esta innovación y podamos ser un país más exitoso. Acabas de tocar temas bien importantes y voy a irme por partes. Creo que lo que mencionas, sobre todo de este tipo de financiamiento que llegan a tener las empresas, que es su mayoría de las veces solamente con proveedores, pues eso implica un riesgo muy importante, ¿no? Porque justamente ahí es donde les pega la falta de liquidez para que sigan operando, y están estas otras alternativas que bien mencionas del capital privado, que podrían hacer justo este detonador de la innovación, de seguir abriendo
nuevos mercados, participar con otros socios comerciales, no solamente quedarnos con los que estamos, abrirnos hacia otras regiones, pero sobre todo también creo que vale mucho la pena algo que dijiste, porque es menos del 1% del PIB la inversión en innovación. Bueno, eso creo que nos dice muchísimo de toda la oportunidad que hay del lado de los inversionistas de capital privado para precisamente detonar no solamente la innovación, sino cómo esta misma va de la mano con otros sectores y abre a otros mercados, ¿no? Así es. El tema de los dispositivos electrónicos y los médicos, desde la administración del presidente Biden, se identificaron como sectores críticos en los cuales la proveeduría debería ser regional. Es cierto que enfrentamos un discurso muy importante de cerrarse en comercio exterior, Ujú. pero sí analizamos, la balanza comercial de Estados Unidos, ellos son deficitarios en productos de alta tecnología y o dependen de Asia o dependen de México. Aquí la carta es, ¿con quién quieres tener el déficit? ¿Con tu principal socio comercial o con tu antagonista global? Qué buena pregunta. Y desde la perspectiva de México, ¿cómo vamos? Precisamente, ¿cuál sería el escenario? Bueno, yo quiero pensar que como buenos economistas, pues tienen estos escenarios que ya sea entre factor A o factor B. ¿Cómo lo percibe México? ¿Cómo vamos? Bueno, sin duda alguna, los primeros pendientes son internos. Ujú. Porque si no tenemos, la seguridad pública que necesitamos para tener calidad de vida, si no generamos la energía suficiente y preferiblemente que sea de fuentes limpias, no podemos ser convincentes en una mesa de negociación de que México puede ser no solo socio comercial, sino el aliado estratégico para que Norteamérica sea el referente tecnológico del mundo. Totalmente de acuerdo contigo y esto me llevas a otra pregunta que también se ha mencionado mucho del potencial de México como una de las principales economías de América Latina. ¿Cuál es la visión que tienes sobre este tema? Realmente sí hay elementos importantes para que México pueda ser una economía tan importante en la región. México en el escenario global es la economía número 12. Eso habla, pues, del tamaño que tenemos como economía, pero con oportunidades, muy importantes, como las que ya platicábamos del nearshoring, de los tratados, comerciales que tiene México, de esta integración con el mundo, y también de, la demografía que tiene nuestro país es una ventaja, competitiva con otros bloques comerciales, por ejemplo, si nos comparamos con Europa o incluso con China, México suma esta parte de tener, una fuerza laboral, más joven que Estados Unidos y que Canadá. Y sin duda alguna, esa es también un potencial que tiene nuestro país para poder ser todavía más importante en el plano, global. Por ahí veíamos que el Plan México, eh, tiene la meta que México se vuelva una de las 10 principales economías del mundo. Bueno, si hablamos que estamos en el lugar 12, que tenemos todas estas oportunidades y a eso, si suponemos que vamos a tomar las medidas necesarias para aprovechar estas oportunidades, sí tenemos el potencial para ya avanzar 2 lugares. Sin embargo, los retos internos, pues, como ustedes sabrán, son muy grandes. Sobre todo en materia de seguridad pública, es un enorme reto donde Estados Unidos nos estará presionando con estas amenazas arancelarias en caso de que la estrategia de seguridad no esté dando los resultados esperados. Aunque en los pocos meses que lleva esta nueva Estrategia Nacional de Seguridad,
pues hemos encontrado importantes decomisos y esperamos, sobre todo, que la violencia en nuestro país continúe disminuyendo. También un tema muy importante que tenemos como reto son las amenazas en los temas migratorios. Y ahí, la respuesta del gobierno, debe de ser un poco, más contundente de la que hemos observado, aunque, por lo menos en estos días se ha transitado favorablemente y no se ha materializado alguna peor amenaza. Muy bien, sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, creo que nos acabas de dar precisamente pues todo, cada uno de los actores importantes a lo largo de este año. Como bien dices, subir estos 2 puestos al menos que para pasar de la economía 12 a dentro del top 10 no sonaría tan imposible, pero como bien mencionas, los retos internos y también un poquito el escenario global es muy importante y siempre va a estar como en la mira, ¿no? Aquí me gustaría que nos contaras, Adriana, un poquito sobre, precisamente, ya nos has dicho a lo largo de la conversación, qué indicadores clave hay que tener en el radar, qué sectores tienen potencial para esta persona que nos está escuchando, que se está acercando a estar más involucrado en qué está pasando con la economía del país, con el escenario global. ¿Qué es lo que deberíamos de tener en el radar a lo largo de este año? Bueno, tenemos en México, ¿cómo vamos? Semáforos económicos, con los que seguimos la evolución de la economía nacional, trimestre a trimestre. Y yo te diría que el principal motor de crecimiento de México es la inversión. Y para eso tenemos el semáforo de inversión como porcentaje del PIB. Nuestra meta es que esta sea por lo menos el 24% del PIB para que genere empleos de calidad, pero también para que detone crecimiento económico. Y lo que encontramos en 2024 es que el porcentaje o la relación de inversión a PIB está ligeramente por encima de este 24% del PIB. Si logramos hacer o mantener este porcentaje que por más trimestres, por lo menos en todo lo que resta de 2025, pues podremos hablar de una economía más dinámica de la que prevén los especialistas al inicio de año, que es que México crezca únicamente 1% en 2025, por debajo del esperado 1,5 de 2024 y por debajo del 3,3 de 2023. Entonces, un indicador que yo estaría muy al pendiente es la proporción de inversión al PIB, y de esta el 90% proviene del sector privado. Ahí es donde vemos, lo importante de que se sienten, reglas claras para que los inversionistas tengan más confianza en el país, aunque lo que hemos observado con los últimos datos es que, los inversionistas sí tienen un apetito por invertir en México y tenemos un buen porcentaje de inversión a PIB. También, otro dato que seguimos es la inversión extranjera directa, que en 2024, pues, ha sido, eh, récord por estas perspectivas del nearshoring, pero un poco alejado de lo que habíamos argumentado o visto hace 2 años, de que el nearshoring se iba a materializar con anuncios de nuevas inversiones. Lo que estamos viendo dentro de la IED es que hay mucha reinversión de utilidades, lo cual habla de que las empresas que ya están en México han tenido la confianza para ampliar sus operaciones. Entonces, no necesariamente el que no veamos un mayor porcentaje o una composición de la IED cargada a nuevas inversiones es, es un resultado de que no estemos viendo apetito por invertir en México. El gran pendiente y el indicador que también no perdería de vista es la generación de empleo formal.
En México, ¿cómo vamos? Tenemos el semáforo con el registro del IMSS como proxy del empleo formal en el país, ya que un poco más del 80% del empleo formal está en el IMSS. Y este registro lo tenemos mes con mes. Entonces, desde el ámbito de calidad de vida o de mejorar las condiciones sociales, o para qué queremos crecer, porque queremos mejor condiciones de vida en nuestro país, necesitamos empleo de calidad. En México, desafortunadamente, el mercado laboral es predominantemente informal, entonces necesitamos que se generen más puestos de trabajo formal para poder ir revirtiendo esta composición. Qué bueno que mencionas esto porque a veces precisamente hay muchas dudas de, bueno, ¿y por qué tienen que ser estos indicadores? Creo que con estos ejemplos que nos das y se enfocan mucho a lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? A mejorar la calidad de vida. No solamente se trata de que los números crezcan, que la inversión siga llegando, sino que realmente veamos un efecto positivo en la población, en la economía mexicana, en cada una de las actividades, las comunidades que representan todo nuestro país, ¿no? Así es. Muy bien, y bueno, pues ya nos acercamos al final de esta conversación, pero no me gustaría despedirnos sin antes preguntarte algo que también es bien importante que has mencionado mucho, que es precisamente el trabajo que tiene o esta oportunidad que hay de hacer sinergia el ámbito privado junto con el público. Pues aquí me gustaría que me contaras un poquito cómo percibes el papel que pueden tener los fondos de capital emprendedor o venture capital en nuestro país, precisamente para detonar esta inversión. Pues las buenas noticias es que vemos mensajes desde el gobierno de México con una mayor apertura a la participación privada, incluso en el sector energético, con esta nueva figura de productores mixtos de energía. Estos sectores son intensivos en capital, por lo tanto necesitan mucha inversión y sabemos que las capacidades del Estado mexicano no alcanzan para realizarlas. Ya tenemos un discurso que abre la puerta a la coinversión, que es esta sinergia del capital público y privado para tener mayores capacidades de producción, lo cual es muy buena noticia. Ya hablábamos de los indicadores de cómo se financian las empresas en México, que es a través de proveedores. Entonces, cuando vemos las oportunidades de innovación y sobre todo de digitalización y de la adopción de nuevas tecnologías a los procesos productivos y las limitantes que tenemos de financiamiento público, es claro que para el capital privado es un gran momento de oportunidad. Muy bien, y de esta parte, si me permites, agregaría que desde la trinchera de Water Capital, como fondo de capital emprendedor, tenemos esta labor de llevar un poquito justamente lo que mencionas, ¿no? De cómo podría ser este factor positivo para incentivar más la innovación, para atraer a más empresas ya consolidadas, o esta alternativa que créanme que el tema de decir que se financian a través de proveedores pareciera algo natural y normal, pero bueno, lo que platicábamos, ahí hay un tema muy importante porque puede implicar en la falta de liquidez, se pueden detener operaciones, hasta podría haber cierres, impacta justamente en lo que platicábamos del empleo formal, entonces es como un pequeño ecosistema que se ve ahí mermado por si uno de los engranes no funciona, ¿no? Sí, es muy importante poder asegurar la operación, pero no solo eso, sino también tener el capital para poder innovar, para poder investigar y desarrollar nuevos productos. Sí, totalmente. Ya no solamente ser esta cadena, bueno, lo que no está nada mal, ser parte de una cadena de valor o ser justo de la manufactura, pero también está esta gran oportunidad de innovación y de investigación del lado de México. Bueno, Adriana, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ha funcionado mucho esta conversación para entender mejor el valor que tiene conocer los indicadores, saber cuál es el rumbo de la economía mexicana. Y bueno, yo volvería a mencionar que en México, como vamos, encontramos precisamente esta información ya digerida, como son los semáforos
económicos que nos has mencionado. Y bueno, pues nuevamente gracias por estar con nosotros, Adriana. Ha sido un gusto estar contigo en esta enriquecedora conversación. Muchísimas gracias por la invitación y qué gusto platicar con ustedes. Los invito a que visiten mexicocomovamos.mx, donde podrán encontrar mucha información económica en temas muy importantes para nuestra vida diaria y con palabras sencillas. Muy bien, pues muchísimas gracias y también a todos los que nos están escuchando, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y también ingresar a worter.capital para no perderse precisamente estos eventos, estos webinars. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. No olviden darle clic a la campanita y seguir nuestros contenidos en las redes sociales. Nos encuentran como @wortercap.